¿Sabías que los libros de la Biblia no fueron escritos de una vez ni incluidos de una vez en el canon? ¿Hay más de una versión de la Biblia? ¿Hay una traducción mejor que otras? Hola, soy Carlos, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionero. Te encuentras en la asignatura de Sagrada Escritura. En este tercer vídeo nos proponemos abordar la redacción de la Sagrada Escritura, su proceso de formación a lo largo de los siglos y las diferentes interpretaciones que se le ha dado. En el vídeo anterior hemos hablado de que el canon es el conjunto de los libros aceptados como inspirados por Dios. Sin embargo, debemos tener presentes dos cosas. La primera es que los libros que tenemos actualmente en la Biblia no se escribieron de una sola vez, de seguido, sino que sufrieron diferentes modificaciones hasta llegar al estado actual en que los encontramos. La segunda es que no siempre los mismos libros formaron parte del canon que tenemos hoy en día, sino que algunos fueron entrando y saliendo hasta que el canon quedó definitivamente cerrado y formado. Esto se debe a que había diferentes comunidades de fieles que se acercaban a los libros, y cada una de ellas consideraba inspirados unos libros u otros. Ante tanta diversidad hubo que buscar un consenso, que oficialmente se produjo en el Concilio de Trento, en 1546. Decimos oficialmente porque ya había estado consensuado desde hacía tiempo. Sin embargo, no había ningún escrito eclesial por parte de la Iglesia Universal que les diera esta normatividad. También tenemos que añadir que en la actualidad se habla del canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Y dentro de estas realidades se establecen diferentes clasificaciones: el canon del judaísmo, el canon del catolicismo, el canon del protestantismo y otras comunidades. Cada uno tiene un canon diferente, es decir, una lista diferente de libros aceptados como inspirados. A grandes rasgos diremos que la mayor diferencia se encuentra en los llamados libros deuterocanónicos, es decir, los que fueron incorporados en una segunda fase de conformación del canon y que justamente son los escritos en griego, para el Antiguo Testamento, como veíamos en el vídeo anterior. Estos son Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Eclesiastés, Sabiduría y algunas partes de Daniel y Esther. Los deuterocanónicos del Nuevo Testamento son Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Los escritos deuterocanónicos suelen ser los que más fluctúan en su aceptación por parte de todos. La Iglesia Católica los acepta todos, por lo que si cae una Biblia en vuestras manos y veis que no tiene estos libros, no será una Biblia católica. Pasemos de modo sencillo a explicar cómo y cuándo se formó el canon del Antiguo Testamento. ¿Recordáis que dijimos que la Biblia hebrea se llama Tanakh? Esto diferencia las tres partes diferentes que la componen, es decir, la Torá, la ley, los Nebim, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Para que lo entendamos en comparación con nuestro Antiguo Testamento, la Torá sería el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Los Nebim serían nuestros profetas, pero además se les sumarían Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Los cristianos no los consideramos profetas. Los Ketubim son el resto de los libros que nos quedan en nuestro Antiguo Testamento, descontando los deuterocanónicos, claro, que los judíos, como hemos dicho, no los aceptan. Cronológicamente, las tres partes que componen la Biblia hebrea, la Tanakh, no adquieren su categoría de palabra de Dios en la misma fecha. Ya en el siglo V a.C., la Torá parece que estaba reconocida como escritura santa. Los profetas, Nebim, fueron reconocidos entre los siglos III y II a.C., mientras que los escritos, los Ketubim, adquieren su estatuto hacia la época macabea. No obstante, tal y como conocemos la Biblia hebrea actualmente, parece que fue una adquisición de la comunidad judía del siglo I, después de Cristo, aunque definitivamente el canon hebreo, tal cual está, se encuentra en los siglos II y III después de Cristo. Por tanto, la Tanakh no siempre fue la misma para todos,
Y esto se ve, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, cuando se habla de los samaritanos. En el discernimiento del canon dentro del judaísmo se fue produciendo rupturas. Una de ellas es la del mundo samaritano, que aceptaban el Pentateuco, pero con una extensión mayor en algunos capítulos del Pentateuco judío. Con respecto al resto de libros se desmarcan y no los aceptan, es decir, solo aceptan su Pentateuco samaritano, y ni siquiera aceptan una ley oral o una tradición. Esta ruptura debió darse definitivamente en torno al 128 a.C. con la destrucción del monte Garizim, que era el lugar sagrado para los samaritanos. Y estas discrepancias serán una de las causas de la rivalidad entre judíos y samaritanos, quienes además no reconocen el culto centralizado de Jerusalén, ni el templo, ni el sacerdocio judío. Aparte de los samaritanos, existen otras sectas judías que aparecen en las narraciones del Nuevo Testamento, y comprenderlas nos ayuda a ver el choque que se produjo entre ellas y los seguidores de Jesús. Están los saduceos, que siguen la misma interpretación que los samaritanos, salvo con una diferencia, que el texto escrito principal tiene que ser el Pentateuco de la Biblia hebrea. No aceptan tradición oral, ni la angeología, ni la resurrección. Esto lo vemos muy claramente en Mateo 22-23 y en Hechos 23-8. Los saduceos se limitan a la observancia de la Torá, aunque tenían en gran estima a los salmos y a los profetas. Están los fariseos, que defendían la existencia de dos tradiciones de la Torá, una Torá escrita y una Torá oral, que son complementarias. Para ellos la Biblia la componen 22 libros, y están en discusión Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Esther. Y están los judíos de la diáspora, recordemos que son los que viven fuera de Palestina. Ellos tenían un texto griego de la Biblia, que por lo general es la conocida como Biblia de los 70 o Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea al griego koiné, hecha por judíos. Sin embargo, la diáspora tiene una mentalidad más abierta y aceptan algunos libros en un canon que todavía poseía límites imprecisos y no estaba aún cerrado. Estos judíos son con los que primeramente se encontrarán los apóstoles cuando tras la resurrección se lancen a anunciar el Evangelio. Y esta Septuaginta será importante porque la mayoría de los textos y referencias al Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento estarán tomadas de esta versión griega, que era conocida y aceptada por los judíos fuera de Palestina. Con respecto a la formación del canon del Nuevo Testamento en los primeros años del cristianismo, en los siglos I hay una gran unanimidad respecto a la canonicidad de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Más adelante, del siglo III al V, surgen las dudas. La problemática era qué canon usar, el hebreo, que era más corto, o el griego, es decir, la Septuaginta, que era más largo. La unanimidad se recupera a partir del siglo VI después de Cristo, decantándose por la versión larga. De ahí que nosotros contemos con los deuterocanónicos en la Biblia. Y este canon se hará oficial, como hemos dicho, en el Concilio de Trento. Algunos libros que alguna vez pertenecieron a algún canon del Nuevo Testamento, pero acabaron quedándose por el camino, son la primera carta de Clemente Romano a los Corintios, la Didaché, los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermás, etc., que no han de considerarse del todo apócrifos, pues no contienen desviaciones de la fe. Simplemente no fueron aceptados por los creyentes como palabra sagrada. Terminamos esta parte haciendo referencia a alguna curiosidad del canon que nos puede ayudar para clarificar nuestras ideas sobre las diferentes confesiones cristianas. Pues aparte de temas teológicos, la Sagrada Escritura también tiene un papel importante en la distinción de unas confesiones con otras confesiones. Están los coptos, que son los cristianos egipcios. Ellos añaden al canon completo de la Iglesia Católica algunos libros. Los coptos incluyen en el Antiguo Testamento el Salmo 151 y Tercera de Macabeos, y en el Nuevo Testamento incorporan las cartas de San Clemente Romano y las constituciones apostólicas. Los etíopes añaden al Antiguo Testamento Enoc, Cuarta de Esdras, Tercera de Macabeos, el Libro de los Jubileos, la Ascensión de Moisés, etc. Respecto al Nuevo Testamento, siguen el canon de la Iglesia Católica, pero en ocasiones introducen alguno de los libros incluidos por los coptos. La Iglesia armena
Al canon completo del Antiguo Testamento añade Tercera de Esdras, Tercera de Macabeos y otros. Y al canon del Nuevo Testamento añaden una carta de Pablo a los Corintios, extracanónica, y otra carta de Corintio a Pablo. La Iglesia grecorrusa adoptó hasta el siglo XVIII el canon griego, pero a partir de la influencia protestante en ellos rechazaron los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero aceptan los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Respecto a las distintas iglesias del mundo protestante, hay una variedad de posturas, pero hoy en día, por motivos ecuménicos, están muy próximos al canon católico o sin más lo aceptan. Como ya hemos dicho, cuando leemos el texto bíblico, generalmente no lo leemos en el texto original, sino que leemos las traducciones del hebreo, arameo y del griego. Es más, es importante caer en la cuenta de que aunque pudiésemos leer la Biblia en estas lenguas, no poseemos los textos originales, sino que lo que tenemos son copias que se han ido haciendo a lo largo del tiempo y que cuando comparamos diferentes copias vemos que no todas coinciden al 100%, sino que hay algunas diferencias entre ellas. ¿Cuál coger entonces? Los estudiosos de la Biblia examinan las diferentes copias, los diferentes textos, e intentan descubrir cuál de todas esas copias sería la versión más antigua, la que se ha copiado con más fidelidad a lo que podría haber sido el original para componer la Biblia que tenemos actualmente. Es decir, tenemos un texto original, que fue copiado para que llegara a las diferentes comunidades. El texto original se pierde, bien sea por deterioro, por extravío, por guerras, por incendios, y solo nos quedan esas copias distribuidas por el mundo. Esas copias pueden contener algún error o modificación, a veces intencionado, y será a partir de esas copias de las que se sigan copiando los textos. Analizando las diferentes copias, se intenta ir deshaciendo esa cadena de transmisión del texto, hasta lo que pudo ser el texto más primitivo y, por tanto, el que recogía el mensaje original que se pretendía transmitir. Como hemos dicho, estas modificaciones del texto original podían darse intencionadamente, es decir, para adecuar el texto a la comunidad de destino o porque la comunidad tiene una sensibilidad diferente. Por ejemplo, Mateo nunca dirá reino de Dios, porque su comunidad tiene todavía una mentalidad más judía, y escuchar pronunciado el nombre de Dios todavía les resultaba chocante. Recordemos que los judíos nunca pronuncian el nombre de Dios, el llamado tetragrama, que veis en pantalla, que los cristianos pronunciamos Yahvé. En su lugar, cuando se encuentran con esta palabra, la cambian verbalmente por otras, como por ejemplo Señor. Mateo, por tanto, nunca dirá reino de Dios, sino que hablará del reino de los cielos. O por ejemplo, Lucas nunca dirá mar de Genesaret, como si hace Mateo, sino que él prefiere llamarlo lago de Genesaret. Esto se debe a que Mateo debió escribir su evangelio en una zona de interior, en Palestina, y recordemos que no eran muy navegantes y no conocían del todo bien la extensión del mar, por lo que lo más grande que veían, que era este lago, les parecía un mar. Para Lucas, buen conocedor del Mediterráneo, llamar a Genesaret mar le parecería hasta ridículo. O Marcos, por ejemplo, tenderá a explicar palabras hebreas o expresiones hebreas, pues su comunidad no debía saber ni hebreo ni arameo. Así vemos cómo hace aclaraciones, como en Marcos 5:41, cuando dice Talita cumi, que significa a ti te digo, niña, levántate. Pero volviendo al tema, aparte de estas modificaciones intencionadas, se dan modificaciones que son simplemente por despiste, es decir, porque se ha oído mal mientras se dictaba, lo típico de confundir una P con una P, o porque se ha escrito sin querer dos veces la misma letra, o porque se olvida escribir una letra, etc. Pongamos un ejemplo. Leemos en Mateo 19:24. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Camello en griego se dice camelos, pero resulta que hay una palabra en griego que significa soga y que se dice camilos. Como veis, pudo ser un error de transcripción. La cosa se agrava si sabemos que tanto la E de camelos como la I de camilos se pronunciaban igual, I, lo que favorece que haya producido la confusión.
pues ambas sonarían Camilos. No obstante, hay quienes piensan que no es un error. Considerarlo un error hace que la metáfora de que una soga pase por el ojo de una aguja pues tenga más sentido, pues una soga se parece más a un hilo que a un camello. Pero no considerarlo un error hace que la exageración sea incluso más grande, y por tanto ya no sería difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, sino que sería totalmente imposible. Incluso hay quien, para dar sentido a lo del camello, dice que ojo de aguja es el nombre de un pasadizo angosto entre montañas, por el que apenas cabía una persona y mucho menos un camello. O que también ojo de aguja era el nombre de la puerta de una ciudad que era tan pequeña que solo podían pasar por esa puerta personas y no camellos con mercancía. Error, no error, todo es posible. Ahora bien, si se producían errores, ¿por qué entonces no eliminaban esa página y la volvían a escribir? Recordemos que antiguamente escribir era un lujo. Los materiales eran caros y había que calcular muy bien lo que se iba a escribir. Se usaban sobre todo papiros, hechos con corteza de esta misma planta, trenzadas y acondicionadas. Y también pergaminos, pieles de animales, especialmente de animales recién nacidos. No se podía desperdiciar ni una hoja así como así, y mucho menos por un error. Quizás los copistas ni se dieron cuenta de que habían hecho un error. Algunos ejemplos de estos errores o modificaciones los podemos encontrar en el episodio de la mujer adúltera de Juan 7:53 a 8:11. Resulta que los testimonios más antiguos encontrados hasta ahora, en ellos este pasaje no se encuentra, por lo que se debió añadir más tarde, o no pertenecía al texto original. Otro caso es, por ejemplo, el orden de los capítulos 4, 5, 6 y 7 de Juan. Si uno los lee detenidamente, se da cuenta de que hay cambios demasiado bruscos de lugar y algunas incoherencias en el texto, de tal forma que estos 4 capítulos parecen un caos total. Puede ser que algún copista se saltara alguna parte y luego se diera cuenta de que se había comido un pasaje y lo pusiera a continuación. Por eso algunos estudiosos piensan que el orden más lógico de estos capítulos sería 4, 6, 5 y 7. Haced la prueba. Lo mismo ocurre con el final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. A partir del versículo 8 se encuentran en los diferentes testimonios escritos dos finales. Uno corto, que añade los versículos del 9 al 14, y uno largo, que amplía el final corto hasta el versículo 20. Vemos que ambos finales fueron escritos más tarde, pues en las versiones más antiguas no se encuentra. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos acabaría originalmente así. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque estaban llenas de terror y de espanto. Tampoco decían nada a nadie, porque tenían miedo. No obstante, parece un final muy raro para un evangelio y muy brusco. Algunos dicen que es intencionado, porque ahora sería el tiempo de la comunidad cristiana de descubrir la presencia del resucitado. Otros dicen que no, que o bien algo impidió a Marcos escribir el final, o bien su final original acabó perdiéndose, y por eso otros autores posteriores quisieron reconstruirlo. La solución, quizá nunca lo sepamos. Por otra parte, no todos los estudiosos coinciden en cuál es la versión más primitiva y original del texto. De ahí que muchas veces encontremos algunas diferencias en las traducciones de la Biblia. Si bien es verdad que otras diferencias en las traducciones pueden estar provocadas por la intención teológica que se quiera transmitir. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová dice en Mateo 26:26, «Tomad y comed, esto representa mi cuerpo». El texto original griego dice «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Y así lo transmite la Biblia católica. La modificación se produce porque los testigos de Jehová no aceptan la presencia real de Cristo en el pan eucarístico. Por eso, hay que saber siempre qué Biblia estamos leyendo. Otra diferencia con respecto a los testigos de Jehová, más evidente, es que estos llaman a Dios Jehová y no Yahvé. ¿Y por qué ocurre esto? La clave está en lo que hemos dicho antes. Los judíos no pronunciaban el nombre de Yahvé, y en su lugar decían Señor. Yahvé en hebreo se escribe así. Esto es lo que hemos dicho que se llama tetragrama, es decir, 4 letras.
Y si os acordáis, ya dijimos en el vídeo anterior que el hebreo coloca las vocales con puntos encima y debajo de las consonantes. Pues bien, para asegurar que se pronunciara Señor y no Yahvé, los judíos pusieron encima de este tetragrama las vocales, puntitos, de la palabra Señor, que en hebreo se dice Edonai, quedando así el nombre divino con esas vocales. Si leemos la palabra Yahvé, es decir, la Y, la H, la W y la H, con esas vocales de Edonai, es decir, la E, la O y la A, nos da como resultado Jehová. Pero un judío nunca lo habría leído así, y mucho menos hubiera dicho que ese es el nombre de Dios. Más allá de las diferencias teológicas, hay que tener en cuenta también que las lenguas originales de la Biblia son lenguas muertas, ya no se hablan, y muchas veces se ha perdido el significado de muchas palabras que de una forma u otra se intentan adivinar por el contexto. Por ejemplo, en Génesis 37:3 leemos que Jacob regala a su hijo José una túnica pasim. No sabemos qué es pasim. Algunos dicen que podría significar de varios colores, otros de mangas largas hasta las muñecas. No hay consenso. Te animo a que mires en tu Biblia a ver cómo lo traducen. No obstante, a la hora de traducir la Biblia no hay que tener en cuenta únicamente las diferentes versiones o las modificaciones o las interpretaciones, sino que hemos de ser conscientes de que la Biblia tiene un destinatario concreto, con una mentalidad concreta, y que se encuentra en un espacio y en un tiempo concreto. No es lo mismo traducir la Biblia para españoles que para japoneses. Incluso no es lo mismo traducir la Biblia para hispanohablantes de México que de España o de Costa Rica. La mentalidad griega antigua y mucho más la hebrea es muy diferente. Y por poner un ejemplo, para un hebreo la sede de los pensamientos y la toma de decisiones está en el corazón y no en la cabeza. Para nosotros, el corazón es la sede de los sentimientos. Por eso en la Biblia, cuando leemos la palabra corazón, hay que interpretarla más bien con ese sentido que con el nuestro. Por ejemplo, cuando en Oseas 2:14 leemos «Le llevaré al desierto y le hablaré al corazón», rápidamente nos parece una imagen tierna y casi de enamorados. Realmente Yahvé le está echando en cara al pueblo el haberle abandonado y el haberse ido con otros dioses, por lo que Yahvé va a volver a llevar al pueblo al desierto, como cuando lo sacó de Egipto, y le va a dar un ultimátum, es decir, le va a decir que tome una decisión, si seguir a otros dioses o más bien volver a decirle que sí a Yahvé como ya lo hizo en el Sinaí, en Éxodo 19:8. Pero bueno, esto ya es hilar muy fino. Pero veis que detrás de una traducción hay mucho trabajo para hacer llegar la palabra de Dios y que nunca viene mal saber que el texto que tenemos entre manos es fruto de un desarrollo milenario, tanto en su composición y formación como en su transmisión, como en su recepción hasta nuestros días a través de las distintas traducciones. Terminemos recordando que la Biblia es el libro más traducido de la historia. Desde sus comienzos con la traducción de los 70 al griego, hasta las 450 lenguas de forma completa a las que se ha traducido, y a más de 2000 lenguas se ha traducido simplemente de forma parcial. La palabra de Dios inspirada y revelada se ha seguido encarnando en papel hasta llegar hoy en día también a tus manos, para que leyéndola te encuentres con Dios, y encontrándote con Dios puedas conocerlo mejor, y conociéndolo mejor le ames tanto más con todo el amor que ha quedado expresado en todas las páginas de la Sagrada Escritura.